En tiempos pandémicos, el tema de la deuda volvió a estar en la agenda del debate. En un momento de crisis a nivel global, los países de la región negocian sus deudas de acuerdo a los lineamientos de cada gobierno. Argentina tiene un amplio recorrido en la historia de su deuda. En la mayoría de los casos, los préstamos fueron contraídos a tasas elevadísimas y no contribuyeron al crecimiento productivo del país. Gran parte de lo prestado se desviaba al universo de la especulación. Los argentinos, los de 50, los de 40 años, los hoy adolescentes, crecimos y crecerán escuchando hablar de deuda externa. Claro, hubo épocas, hubo gestiones, hubo presidencias en las cuales el monto contraído asfixió verdaderamente al país. Hoy comenzamos, mientras se espera la respuesta definitiva de los acreedores internacionales ante la última propuesta del Gobierno Nacional, hoy comenzamos una serie de entregas diarias de la historia de la deuda externa en la República Argentina, de cuánto y cómo repercutió cada vez que el gobierno de turno decidió tomar deuda. Después del informe leerán números lapidarios. Primero el informe. La historia de la deuda es la historia de los ciclos económicos que marcaron cada momento político de Argentina. En 1983, la dictadura militar dejó una deuda externa multiplicada por 5, que llegó hasta los 45.000 millones de dólares. La hiperinflación, que marcó el final del gobierno de Alfonsín y el primer año del menemismo, elevó la deuda a 64.500 millones de dólares. Luego vino la reestructuración con el Plan Brady. Por entonces, siguió la cumbre descontrolada del endeudamiento. De la Rúa acentuó la crisis. A fines de 2001 se debían más de 160.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional decidió no prestar más y allanó el camino a la cesación de pagos. En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner anunció un plan de desendeudamiento. Se logró reducir la deuda pública, se canceló anticipadamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se reabrió otro canje con positiva recepción. Solo un pequeño número de acreedores iniciaron una demanda judicial en Nueva York con la representación del juez Griesa. Los 4 años de Cambiemos elevaron la deuda y la capacidad de pago se deterioró, hasta que en 2018 el Fondo Monetario Internacional salió al rescate con el mayor stand-by de su historia, de 56.700 millones de dólares. En diciembre de 2019, el gobierno de Alberto Fernández recibió una deuda que representaba el 89,4% del PBI. La promesa fue una renegociación sustentable, pero la pandemia modificó el escenario. Las conversaciones con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional se extendieron hasta que se logró presentar una nueva enmienda en la oferta que se espera sea la última. El ciclo de la deuda sigue su curso con la expectativa de un final que no dañe más los intereses de los argentinos y las argentinas. Tomamos como referencia inicial la vuelta a la democracia, la última vuelta a la democracia en la República Argentina, es decir, la implicancia de la última dictadura militar. Estamos hablando de más de 4 décadas de gobiernos generando deudas, pero como decía antes del informe, han sido distintas los montos y ha sido distinto las consecuencias para el gobierno siguiente. Aquí tienen, en lo que les decía que iban a ser informes lapidarios directamente, números lapidarios de la deuda que ha recibido cada presidente desde la vuelta de la democracia, de aquellos 31.700 millones de dólares que encontró Raúl Alfonsín, pasando por Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Aquí los números generales. Yo les agrego, les aporto simplemente este dato, como para que lo visualicen, además del monto total, un porcentaje. Fernando de la Rúa tomó una deuda que equivalía en su momento
al 40% del PBI. Cuando él se fue, la deuda externa equivalía al 152%. No incluimos tantos números como para no marear. Aquí tienen la cifra que cada presidente recibió y yo les doy simplemente algunos datos de qué es lo que sucedió en cada gestión presidencial. Vamos a la segunda placa. Está claro que hubo un aumento exponencial en las presidencias que vimos anteriormente. Distinto fue este siglo, distintos fueron estos últimos 17 años. Y aquí tomo el ejemplo de lo que sucedió de la relación deuda y PBI en la gestión de Mauricio Macri, que asumió como presidente de la nación cuando la deuda externa equivalía al 52% del PBI y hoy, cuando asumió Alberto Fernández, la deuda equivale al 91%. Estos son los números que mejor reflejan cómo ha evolucionado o involucionado la deuda externa, que insisto, es un término con el cual los argentinos vivimos permanentemente. A veces la deuda externa es una gran preocupación para la gestión presidencial y a veces es simplemente un tema de agenda más. Estamos en tiempo de esperar la respuesta de los acreedores internacionales. Sabemos que el gobierno nacional presentó una última enmienda que el valor del presente neto de los bonos ha crecido en la manera que aumentó o que caminó la negociación. Vamos a saludar a Nazarena Lomagno para que dé su información al respecto, para que nos actualice la información que nos tiene en vilo Nazarena desde hace un par de meses y sabemos que de aquí al 4 de agosto seguirán los puntos suspensivos. Claro, Ari, bueno, vos recién lo decías, ¿no? Estamos viendo una oferta que el gobierno ya prometió ser la última y estamos a la espera de la definición final que al fin y al cabo, ¿no?, en este punto la tienen los acreedores. Te habíamos comentado ayer que esta oferta comenzó a tener cierto consenso dentro del mercado financiero y hoy ese consenso, esa aceptación de esta oferta, de esta nueva mejora de la propuesta argentina, se replicó. Y se replicó en el Fondo Monetario Internacional porque el que habló es su vocero, Ariel, habló Jerry Rice. Y mira, te lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que dijo exactamente en Twitter? El vocero habló justamente mostrando su apoyo a la renegociación de la deuda y lo que dijo es: la oferta revisada de las autoridades argentinas es un paso importante en el proceso de reestructuración de la deuda con sus acreedores privados. Bueno, lo que viene ya diciendo el FMI desde que comenzaron las negociaciones, si bien es un organismo que participa indirectamente de esta negociación, ya dijo que era una negociación bilateral, sí, por supuesto, da su apoyo y, si lo queremos interpretar, una presión directa a los acreedores. Y después dijo: esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando de manera constructiva y oportuna con el objetivo de llegar a un acuerdo que coloque la deuda pública en un camino sostenible y establezca las bases para un crecimiento inclusivo. Ari, bueno, esto es lo que dijo por un lado el vocero del FMI, Jerry Rice, y por otro lado también quien se ha manifestado es la Asociación de Bancos Argentina, que emitió un comunicado con similares palabras, ¿no? Dijo que era una estrategia sostenible esta nueva oferta, que se acercaba a las expectativas que los acreedores venían manteniendo y que demostraba que efectivamente de parte del gobierno nacional había una predisposición a finalmente llegar a un acuerdo final y que estaban negociando de buena fe. Esto, Ari, se da en un momento en donde el lunes ya esta oferta se presentó formalmente en la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos y estamos esperando a que los acreedores más importantes den su respuesta. Ya conocemos que dos de los acreedores más importantes y que tienen un gran peso en la participación de los bonos ya dieron el ok, que son Gramercy y Fintech. Por un lado, ellos ya dijeron que sí, que iban a aceptar a esta oferta. El que está ahí todavía no dijo nada, no publicó nada oficialmente sobre qué es lo que va a hacer con esta nueva oferta, es BlackRock. BlackRock, ya lo venimos mencionando, es el fondo más importante del mundo, es el que tiene realmente un peso muy significativo, pero al mismo tiempo ha sido el más reticente no solamente a esta oferta, sino a todas las que el gobierno desde un principio, desde el 21 de abril, ha presentado.
Gracias, Nazarena, completo. Y antes de cerrar la información o el informe sobre la deuda externa, vamos a leer lo que ha tuiteado hoy Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Recién decíamos, ¿no?, cómo la deuda externa es un tema de tantos años, de hace tantos años, y ella toma dos recortes periodísticos, dos artículos periodísticos, uno del Diario La Nación y otro del portal Infobae, con un enfoque distinto de la misma noticia. ¿Cuál fue la noticia? Que la Argentina deberá pagar más de 224 millones de dólares por unos bonos defaulteados. Claro, en un diario, en La Nación, hablaba de aquella brevísima presidencia de Rodríguez A, mientras que en Infobae creían que habían sido bonos defaulteados en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Allí ella explica, profundicemos un poquito sobre el tema. Es mentirosa la presentación de la noticia. En realidad el default es el del 2001, recién es lo que decía. Sí, ese que normalizamos en nuestra gestión de gobierno, logrando la quita más importante de la historia, acordando con casi el 93% de los acreedores. Más que el dinero, ahí está el punto. Haber negociado, haber podido negociar con esa cantidad de acreedores extranjeros. Y al final una cita sobre los medios hegemónicos. Termina Cristina Fernández de Kirchner escribiendo que la verdad es que nosotros acordamos con esa cantidad de bonistas manteniendo la equidad entre acreedores, y el macrismo no pudo cerrar el 7% remanente ni pagarles a los fondos buitre hasta los honorarios de los abogados y las campañas sucias contra Argentina. Será Diario Uniforme, mañana será nuestra segunda entrega y así contaremos la historia y el presente, o entendiendo parte de la historia se puede terminar de entender el presente.